Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, viernes 21 de febrero, y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana cálida en Puerto Rico, muy brillante, un sol hermoso aquí en Isabela, Puerto Rico, y nosotros estamos muy felices y agradecidos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. En esta hermosa mañana, como todos los días, teníamos algunos problemas para conectarnos, pero se ha hecho posible la conexión de internet y quisiéramos traer una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo y a la misma vez presentemos el Evangelio del Señor a cuantos contactos tenemos dentro de esta red social que se hace urgente predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. En esta mañana sabemos que las redes sociales han sido mal utilizadas y por alguna razón se ha distorsionado tal vez de la manera como estamos proyectando el mensaje de Cristo, pero el mensaje de Cristo es uno transformador, es uno no meramente religioso, es uno que cuando realmente tienes la experiencia de poder entender que el Señor es quien te llama, es el motivo de nosotros llevarte el mensaje del Evangelio. En esta hermosa mañana, Dios te bendiga, Madre, buenos días. Saludamos por ahí a los hermanos que siempre se conectan con nosotros, nuestro hermano Arcelio Rodríguez, también nuestra hermana Yadira Lugo, nuestra hermana Sandra Pizarro, Arlene Bravo, también Xiomara Méndez, buenos días para todos, Eric Soto, su esposa Dora, mi prima Daisy Rivera, buenos días. En esta hermosa mañana queremos orar y vamos a presentar este espacio, vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias te damos. En el nombre poderoso de Jesús te adoramos y te damos las gracias, Señor, por permitirnos llegar, Padre amado, por estos medios hasta este lugar. Oh Padre, bendice a mi hermana Evelyn Gallosa. Oh Dios amado, permite, Espíritu Santo, que tu palabra la alcance ahí a la distancia. Oh Espíritu Santo, gracias te damos por cada vida que se conecta en esta mañana. Mi hermana Carmen Rita, Padre amado, mi hermana Arlene Bravo, oh Señor, mi hermana Yadira Lugo, Sandra Pizarro, Evelyn Gachosa, Padre, bendice, oh Dios amado, cada familia representada, Padre, en las vidas que se conectan a esta transmisión. Padre, es nuestro anhelo dejar una palabra en el corazón de alguien que como buena tierra pueda entender que el reino de los cielos se ha acercado y que en este tiempo de gracia, Señor, tú lo haces mediante tu iglesia. Oh Padre, queremos decirte, Señor, que eres tú, mi Dios, quien transformó nuestras vidas, quien cambió nuestro lamento en baile, oh Dios, quien cambió aquel momento, Señor, de confusión por un momento, Dios amado, de un nuevo nacimiento en Cristo. Padre, sabemos que nada podemos hacer o decir si tú no estuvieras presente en nuestra vida, pero Padre, queremos dar de gracia lo que por gracia hemos recibido, hacer uso de esta red social de una forma responsable, predicando tu palabra, Señor, en amor, en humildad, oh Dios, reconociendo, Padre, que tú transformas, Señor, de adentro hacia afuera. Padre, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a cada hermano que también se conecta con nosotros, nuestro hermano Hernán, nuestro hermano Reinaldo. Dios bendiga a cada vida que se conecta con nosotros. Y en esta mañana, la palabra que vamos a compartir se encuentra en Daniel capítulo 2 y versículo 35. Dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 2 y verso 35. Dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Dice la palabra. Gloria a Dios. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Dios te bendiga, hermano Joel Salas, hermana Arlene Bravo, buenos días. Estamos conversando la palabra hoy en dos lugares. Se encuentra en Daniel, el
libro de Daniel, debo decir el profeta mayor Daniel, en el capítulo 2, verso 35, y en esa parte B del versículo, dice claramente, en esa parte B del verso, dice, hablando de la piedra, pero la piedra que hirió a la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Fíjate que la palabra del Señor nos hace una comparación de quién es Jesús en medio de los gobiernos humanos. Sabemos que Daniel fue el hombre que Dios permitió que llegara a cautividad porque era un joven que estaba viviendo en esas tierras de Judá. Sabemos que él era un hebreo, pero en el momento que entra la primera incursión de Nabucodonosor, él se llevó la juventud de aquel tiempo para llevársela para su territorio y poder hacer su lavado de cerebro, para poder también hacer de ellos gente que pudiera servir en Babilonia. Pero fíjate que la historia de Daniel, todos sabemos que él no quería contaminarse con la comida del rey, y a pesar de que él fue llevado allí a palacio, nosotros sabemos que él se guardó porque él sabía que Dios estaba tratando con él. Pero fíjate, me llama la atención porque en este sueño que tiene este Nabucodonosor, un rey pagano totalmente, Dios le muestra, habiendo sido en un momento dado un hombre pagano, dice la palabra del Señor que Dios le revela esa imagen de la estatua, ese gobierno humano que se representa a través de la estatua que sueña Nabucodonosor, que sabemos que son los gobiernos humanos a lo largo de la historia de la humanidad. Pero fíjate qué interesante, porque en este versículo 35, en la parte B, nos habla de una piedra que aumenta, una piedra que aparentemente, cuando le da a la estatua, la rompe, y dice la palabra, pero la piedra que hirió a la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Y es que nosotros sabemos que cuando nosotros tenemos ese encuentro con el Señor, nos convertimos en iglesia, y la iglesia tiene un aumento. No hablamos de iglesia como denominación, sino iglesia como cuerpo de Cristo, porque en este momento, déjame decirte que los tiempos que vivimos son tiempos de gracia, donde es la iglesia quien está llevando el mensaje de Jesús a la humanidad. Dios te bendiga, hermana Carmen Rita. Y sabemos que ese es nuestro mensaje, porque al reino de los cielos, para donde vamos, nosotros sabemos que no lo heredan ni carne ni sangre, que es necesario el arrepentimiento. Y fíjate que Juan el Bautista, en aquel momento, quien era primo, ¿verdad?, medio primo de Jesús, por causa, ¿verdad?, de que había una relación muy cercana de sangre entre María y Elizabeth. Dice la escritura que entre ellos él iba a ser el precursor, el que iba a abrir el paso para que Jesús fuera el que presentado como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabemos que fue Juan quien comenzó con un mensaje bastante fuerte para la nación de Israel: arrepentíos y convertíos. Fíjate que arrepentíos y convertíos es la demanda que nos hace Dios para poder ser aptos para el reino de los cielos. Fíjate que el hombre y la mujer fueron creados por la mano de Dios, pero sabemos por la palabra que hubo una incursión del pecado, donde se entró el pecado en el gen de la humanidad, y a través de cada una de las generaciones siempre hubo pecado a mayor escala. Fue creciendo el pecado y fue necesario que Dios estableciera un plan de salvación a través de Jesucristo. Es por esa razón que Dios le habla a los patriarcas, empezando por Abraham, y haciéndole saber que él haría de él una nación que representaría en esta tierra un pueblo poderoso. Fíjate que en este tiempo que vivimos, la nación de Israel es parte de las noticias geopolíticas de nuestro tiempo, y aunque sabemos que el Señor
Los escogió a ellos como su pueblo en su soberana voluntad. Sabemos también que el plan de salvación se extendió a los gentiles, y en el cuadro que tenemos del capítulo 2, versículo 35, tenemos ahí el sueño que tiene un rey pagano llamado Nabucodonosor. Sabemos que el pueblo de Israel había sido llevado a cautividad luego de haber sido advertidos por los diferentes profetas que atravesaron por los reinos del norte y del sur, advirtiendo que se arrepintieran, advirtiendo que los juicios de Dios vendrían sobre ellos, pero no hicieron caso. Dice la palabra que más aún ellos seguían mucho más rebeldes. Por esa razón, en el momento que ellos están pidiendo un gobierno humano llamado monarquía, dice la palabra del Señor que en ese periodo fue el tiempo de los jueces, y en el tiempo de los jueces era un tiempo donde la gobernanza era a la manera de ellos. Dios te bendiga, hermano Hernán, acababa de saludarte. La palabra que estamos conversando hoy se encuentra en Daniel, profeta mayor, capítulo 2 y verso 35. Y en la parte B del versículo dice: la piedra que hirió a la imagen se hizo gran monte y llenó toda la tierra. Fíjate que me llama mi atención. Dios te bendiga, Sara Sofías. Buenos días. Estamos conversando la palabra en Daniel, capítulo 2, verso 35, la parte B, dice: la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Fíjate que esta imagen representaba para Nabucodonosor el gobierno que él estaría encabezando, los gobiernos humanos que estarían a lo largo de la historia de la humanidad, y nosotros sabemos que fueron reales porque la palabra de Dios no se contradice, la palabra de Dios es real. Y fíjate que ante este cuadro nos dice claramente que la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Es decir, que la iglesia del Señor, Dios te bendiga, Jacqueline Cofresí, la iglesia del Señor va en aumento, va creciendo. Por eso en el periodo de la gracia es la iglesia la voz que habla a través de cualquier oportunidad. En este momento las redes sociales, tal vez en algún lugar evangelístico, pero lo que se está buscando es el aumento de que el cuerpo de Cristo sea agrandado, el aumento para que el cuerpo de Cristo deje de ser un aspecto religioso y se convierta en el poder de Dios aquí en la tierra, porque sabemos que por un tiempo ha sido determinado que el plan de salvación sea que la iglesia redimida por la sangre de Cristo tenga una voz en medio de un mundo que está en confusión, en medio de un mundo que va en avanzada, tal vez en áreas tecnológicas muy avanzadas, en áreas de ciencias muy avanzadas, pero tal vez la parte espiritual sigue en decadencia, la parte espiritual sigue en oscuridad, y es necesario que la iglesia del Señor, que está todavía en la tierra, pueda llevar el mensaje de arrepentimiento de un reino que es necesario, que para tu poder entrar tienes que arrepentirte. Y el mensaje de Juan el Bautista en medio de su época era: arrepentíos y convertíos. Fíjate que no le hablaba de otra cosa más que de un arrepentimiento. Fíjate que son las mismas condiciones que tenemos hoy del reino que el Señor nos ofrece. Y que en este tiempo, tal vez por el materialismo y por las cosas que tenemos a nuestro alrededor, estamos un poco distraídos. Pero fíjate que en la visión que tuvo Nabucodonosor, este rey pagano, él no entendía nada de lo que estaba viendo. Pero no de casualidad se encontraba dentro de su reinado un joven que había sido llevado en cautiverio junto a otros jóvenes para ser adiestrado, para ser despojado tal vez de su identidad y comenzar a aprender el lenguaje babilonio, aprender cuáles eran las formas de manejarse dentro de ese territorio. Y sabemos por la palabra que Daniel se mantuvo en todo momento dentro de la posición de alguien que iba a representar
a Dios en ese lugar. Fíjate que también la iglesia, igual que Daniel, representa a Dios en medio de un pueblo pagano, en medio de un mundo donde está en corrupción. La iglesia, dice la palabra, el mismo Jesús dijo que éramos la sal de la tierra, que éramos la luz del mundo. Y dice la escritura que Juan el Bautista tenía un mensaje, y el mensaje era arrepentíos y convertíos, porque la realidad es que para poder ser salvos nosotros necesitamos entender que la parte religiosa de nosotros no nos va a ayudar para nada, porque esa parte no es suficiente. Quien dio su sangre por nosotros, el poder que tiene la sangre es la moneda que se mueve en el reino de los cielos, porque lo único que ha comprado nuestra salvación fue la sangre de Cristo. Y es por esa razón que nosotros tenemos que entender que en medio de un pueblo que está en confusión, en medio de un pueblo que tal vez tiene mucha intelectualidad, mucho conocimiento, mucha ciencia, mucha tecnología, le falta la vida del Espíritu. Y es que sin la vida del Espíritu estamos en muerte. Y dice la palabra del Señor en Daniel 2:35, en la parte B particularmente, dice: la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte y llenó toda la tierra. Sabemos que el fin que Dios tiene para la iglesia es que nosotros junto a Jesús podamos tener ese gobierno que requiere esta tierra, porque dice la palabra, y el mismo apóstol Pablo decía que aún la naturaleza gime por ser redimida, porque nosotros sabemos que en medio del plan de salvación Jesús vino para salvar la humanidad. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me gusta esta parte de este verso, porque nos habla de la piedra que hirió a la imagen, y esa piedra que hirió a la imagen del sueño de Nabucodonosor no era otro más que Jesús, el fundamento de nuestra fe. Él es esa parte sólida, ese cimiento que nosotros podemos edificar nuestra vida sobre él, porque es el único que nos da paz, que nos da libertad, que no importa lo que esté pasando a tu alrededor, nada puede moverte, porque sabes que estás fundamentado sobre la roca. Y es normal que en medio de un tiempo postrero donde hay tantas voces que se adjudican tener razones, nosotros sabemos que solamente los nacidos del agua y del Espíritu. Fíjate que estar en vida física no es estar vivos, porque la palabra dice que la vida comienza con Jesús en nosotros. Y es necesario que entendamos que en medio de tantas voces que se abren para decir tantas cosas, la iglesia del Señor tiene un mensaje igual que Juan el Bautista: arrepentíos y convertidos. Fíjate que el reino de los cielos no es para cobardes. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Pero ¿qué sucede en este tiempo? En este tiempo hay muchas personas que han distorsionado la definición y la visión de lo que es iglesia por una denominación, por un grupo religioso que se viste o se proyecta de una manera. Sin embargo, sabemos que nacer de nuevo implica una transformación de revelación de adentro hacia afuera. Y es que cuando esa revelación de la palabra se hace real en nuestra vida, tiene que haber un cambio y se tiene que notar. Es que se te tiene que notar, porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón, en tu espíritu. Y eso no significa que eres perfecto. Eso representa que dependes del Señor, que dependes totalmente del cielo, porque mientras estés en esta naturaleza humana. Dios te bendiga. Reinaldo Ríos acababa de saludarte. Estamos leyendo la palabra en Daniel 2:35, la parte B, y vamos a leer en Juan 3, versos 29 y 30. Fíjate que dice la palabra del Señor en este sueño que tiene este rey pagano llamado Nabucodonosor. Dice la palabra que él había invadido a ese último reinado de Judá, que era el que quedaba del
pueblo de Israel, y él incursionó ahí, entró y se llevó en la primera incursión a los jóvenes que eran la fuerza de aquella sociedad judía. Él se los llevó a cautiverio para cambiar sus pensamientos, para cambiar su lenguaje, para cambiar su formación, y sabemos por la palabra que intentó hacerlo con Daniel y con sus amigos, pero no pudo. Y la palabra del Señor dice que Daniel estaba ahí dando testimonio de lo que estaba haciendo. Pero fíjate que esto no pasó de manera muy fácil. Dios te bendiga. Iris Rosario Quiles, buenos días. Estamos conversando la palabra en Daniel 2:35 y estamos diciendo en la parte B que en aquel sueño que tuvo aquel rey Nabucodonosor, un rey pagano, donde estaba soñando con los gobiernos humanos que han compuesto la historia de la humanidad, sabemos que aquella cabeza de oro era la cabeza del gobierno del rey Nabucodonosor, y que aquellas partes que comprendían aquellos hombros, los brazos, el torso, las piernas, los pies, sabemos que eran parte de los materiales, diferentes materiales que se unificaban para tratar de establecer un gobierno humano. Pero dice la palabra del Señor que hubo algo que rompió. Dice que la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte, y esto llama mi atención porque vemos un aumento. Esa piedra era Jesucristo. Esa piedra era el fundamento de nuestra fe. Esa piedra, dice la palabra, que empezó como un monte, se hizo un gran monte, pero llenó toda la tierra. Es decir, que la iglesia del Señor tiene que copar toda la tierra, porque el mensaje de arrepentimiento es para todo aquel que cree. Y es necesario que tú sepas que en medio de un tiempo postrero la oposición es que no llegues a llevar el reino. Y el reino tiene una demanda, es arrepentirnos y convertirnos. Fíjate que el mensaje parecía duro en el tiempo de Juan el Bautista, pero era el mismo mensaje de Jesús: arrepentíos y convertíos, lo mismo que le dijo a Nicodemo, conocedor de la ley. Fíjate que dice la escritura en Juan capítulo 3, versos 29 y 30, dice la palabra del Señor, Juan capítulo 3, versos 29 y 30, dice la palabra: el que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se alegra mucho al oír la voz del esposo. Por eso mi alegría se ha colmado. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Fíjate, Ani Vélez, buenos días, que ese mensaje de Juan el Bautista me parece muy certero, porque él trajo una comparación muy hermosa donde él deja saber que el que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo es el que está a su lado y lo oye. Se alegra mucho al oír al esposo. Por eso mi alegría se ha colmado. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Dios te bendiga, hermano Arcelio Rodríguez. Fíjate que entre Juan y Jesús no había ningún celo. Entre Juan y Jesús había una visión muy clara, una conexión muy grande, porque Juan sabía que aquel era el Cordero de Dios que podía hacer real el que llegara ese reino a la tierra. Fíjate que era necesario que esa piedra, quien es Cristo, parte la historia en dos, antes y después de Cristo. Reconocemos que esa piedra que ve Nabucodonosor darle a la estatua, sabemos que se forma en un monte, pero ese monte no se queda pequeño, ese monte se aumenta. ¿Y sabes qué es ese monte? Ese monte es la iglesia. Ese monte es la iglesia, que no es templo hecho de manos de hombre. Ese templo es la iglesia que es un aumento, que es la que porta la presencia. Por eso sabemos por la palabra que Juan el Bautista tenía muy claro que era necesario que él menguara para que él creciera. Es que tiene que haber un aumento en todo aquel que tiene la revelación de la palabra, de quién es Cristo. Por eso interrumpimos tu mañana para decirte que lo que te estamos hablando no es de religión, te estamos hablando del nuevo nacimiento en Cristo. El mensaje de Juan el Bautista para aquella
aquellas personas era arrepentidos y convertidos. Es que hay una condición, y la condición es arrepentirnos. La condición es que en nuestra humanidad no podemos. La condición es que nosotros, por más que nos esforcemos en ser religiosos, en no perdernos un servicio de la congregación donde asistimos, eso no es suficiente. Nosotros necesitamos vivir la palabra. Nosotros necesitamos dejar que Él se exteriorice en nosotros, y es necesario que tú entiendas que tu carácter va a ser probado, que tu carácter va a ser probado para que no puedas negar que el Señor tiene el señorío de tu vida, porque cuando Él tiene el señorío de tu vida, tú lo haces tu Señor, y es eso lo que el Señor quiere. Por eso en aquel sueño que tenía Nabucodonosor, él no podía entender qué representaban aquellos elementos que él estaba viendo, pero él estaba viendo una piedra que había roto la estatua, y dice la palabra que la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte y llenó toda la tierra. Es decir, que la visión de nuestro Dios es que la iglesia pueda alcanzar a toda la tierra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y sabemos que es el tiempo donde la iglesia tiene un papel muy importante. En medio de que Jesús no ha venido todavía, nosotros sabemos que estamos muy cerca del retorno del Señor, y es necesario que tú salgas de lo que es religioso, de lo que tú piensas que estás haciendo bien, simplemente porque te anexaste a un lugar de reunión, y simplemente porque no te pierdes un servicio, sigues las instrucciones. Yo quiero decirte que necesitas tener relación. Tener la relación con el Espíritu Santo se reflejará en una vida de obediencia, se reflejará en una vida llena de amor, representará que todos los días tendrás que engancharte en la cruz de Cristo, porque sí, es muy cierto, hay una cruz que tendrás que cargar, hay una cruz que tendrás que llevar todos los días contigo, pero tienes que saber que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Fíjate que hablando Juan el Bautista en este capítulo 3, versos 29 y 30, dice que el que tiene a la novia es el novio, y es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Fíjate que Juan el Bautista tenía muy en claro que Jesús era el que tenía que ser exaltado. Era cierto que a Juan lo conocían como que estaba predicando y tenía un mensaje que ellos tal vez no lo entendían del todo. Sin embargo, Juan sabía que él tenía que menguar para que él creciera. Fíjate que esto llama mi atención, porque en medio de un tiempo postrero como el que vivimos, reconocemos que hay muchas voces en el aire, hay muchas voces en las redes sociales, pero nosotros sabemos que el único motivo de nosotros acceder a esta red social es predicar a Cristo, es nosotros presentar al Señor, sacar a la gente de la confusión de lo que es la religión. Fíjate que no somos una religión, no somos un grupo religioso, tampoco una denominación, tampoco somos un grupo que se reúne en un lugar. Nosotros somos la iglesia de Cristo regada por el mundo, donde sabemos que hay muchas cosas que tal vez nos separan por las culturas que se viven, y las costumbres que han sido enseñadas en cada territorio, pero sabemos que la sangre de Cristo nos une. Hay un poder que tiene la sangre, y el poder que tiene la sangre es preservarnos de la muerte. Fíjate que cuando la Pascua ellos la celebraron por primera vez, el ángel de la muerte iba a visitar cada hogar de los egipcios para que aquel faraón se diera cuenta que tenía que dejar ir al pueblo, pero la señal era que tenía que haber sangre en el dintel de la puerta de la casa de los israelitas. Fíjate que hoy eso se traduce en aquel primer pacto, era la sangre de un cordero, pero nosotros tenemos un mejor pacto, y es que Jesucristo sustituyó nuestro lugar, tomó el lugar del cordero, y por eso Juan lo tenía que representar. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por eso que en un tiempo como el que vivimos, ese sueño que tuvo Nabucodonosor sigue siendo real, porque aquella piedra que él vio en ese verso 35 del capítulo
capítulo 2 de Daniel, es aquella piedra que va en aumento, que destruye los gobiernos humanos, pero que se hace un monte, y un gran monte que copa toda la tierra. ¿Sabes por qué? Porque la visión del Señor es que la iglesia ocupe toda la tierra, porque el enemigo tal vez ha usurpado la tierra, engañando a muchos, y es necesario que nosotros entendamos que en medio de un tiempo postrero como el que vivimos, el mensaje sigue siendo el mismo de Juan el Bautista: arrepentíos y convertíos. Fíjate que no es tal vez un mensaje fácil, porque si fuera solamente asistir a un lugar de reunión o vestirse diferente, eso sería muy fácil, pero realmente el nuevo nacimiento en Cristo demandará que tú tengas una experiencia con el Espíritu Santo. Hoy, en la ausencia de Jesús físicamente, la iglesia tiene la presencia del Espíritu Santo, y nosotros, igual que Juan el Bautista, predicamos el arrepentimiento, porque es el Espíritu Santo el que te va a dar la forma, el que te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Pero fíjate que entre tantas voces de confusión, entre tantas voces religiosas, nosotros te hablamos de un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento en Cristo lo que te va a hacer la diferencia. Es por eso que aquel Nabucodonosor no entendía el mensaje de la piedra, que se había aumentado y se había copado toda la tierra. Era un gran monte, y es que la iglesia ha sido llamada a crecer. Pero igual que Juan el Bautista sabe que no es engrandecerse él, que era necesario que él menguara para que él creciera, porque el propósito de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso nuestro mensaje es el mismo que predicó Juan el Bautista: arrepentíos y convertíos. Es necesario que nosotros entendamos que por nuestras fuerzas nada podemos hacer. Por nuestras fuerzas nos quedamos en el aspecto religioso. No te estoy hablando de que te cambies de un lugar al otro, no es eso. Nacer de nuevo es tener una relación de corazón con el Espíritu Santo, es ser mudado en otro hombre, en otra mujer. Es nosotros reconocer que Él nos dio la vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso en ese capítulo 2, verso 35 y la parte B, dice que la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Fíjate que el propósito de Dios es que ese gran monte, quien es la iglesia, ese reino, pueda copar toda la tierra. En este tiempo es tiempo de la gracia, donde la iglesia son corazones que tienen un mensaje que compartir, y el mensaje que compartir es arrepentíos y convertíos. ¿Sabes por qué? Porque en nuestra naturaleza pecaminosa no podemos heredar el reino de Dios. Es necesario que nosotros entendamos que nuestra transformación va más allá de lo que se puede ver únicamente en una pantalla. Nosotros sabemos que nuestra transformación se traduce en tu vida, en tu nueva vida en Cristo, y de eso se trata. Eso ha traído un poco de dificultad, pero el mismo Juan lo entendió cuando decía: el que tiene a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se alegra mucho al oír la voz del esposo. Él sentía alegría de escuchar a Jesús, no sentía celos. Por eso mi alegría ya se ha colmado. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Fíjate que ojalá ese sea el sentir de cada uno de nosotros cuando nos convertimos en iglesia. Fíjate que no se trata como en el mundo de una competencia entre hermanos, no se trata de un rating, no se trata de nada de eso. Se trata de que nosotros aprovechamos la oportunidad que Dios nos da para traer el mensaje de la palabra y presentar a Cristo. Se trata de que yo mengüe y que Él crezca, que Él sea expuesto, porque Él es el único que cambia. El gobierno que veía a Nabucodonosor, él como la cabeza de la estatua iba a ser derrocado, y cada uno de aquellos gobiernos que representaban los medos y los persas, que representaron a los griegos, que representaron a los romanos, sabemos que todos esos gobiernos a lo largo de la historia sucumbieron, y que nosotros sabemos que el reino que esperamos es el reino de Jesucristo. Dios te bendiga. No es protagonismo, claro que no, se trata del reino, y ese reino lamentablemente las personas no lo entienden, porque creen que es simplemente el que ellos sean mudados de un lugar
lugar al otro, o tal vez que se proyecten que son de un grupo o de otro. No, nosotros sabemos que ese nuevo nacimiento en Cristo se va a traducir en ese amor sobrenatural que no viene de nuestra naturaleza humana, viene de lo sobrenatural de Dios en nosotros, porque su Espíritu nos toma por morada, nos toma por morada para que Él pueda ser visto, para que Él pueda ser escuchado a través de nuestros mensajes. Por eso en esta mañana hemos querido interrumpir tu mañana para que tú entiendas que somos el cuerpo de Cristo y que Él es la cabeza, nosotros una parte de su cuerpo, que Él tiene que ser expuesto. E igual que Juan el Bautista, el mensaje es el mismo: arrepentíos y convertíos. Es necesario que el que tiene a la novia es el novio, el que tiene a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, decía Juan hablando de él, se alegra de que sea él conocido, que es necesario que él crezca aunque yo mengüe. Ese es el pensamiento de nosotros como gente que ha sido transformada por medio del Espíritu Santo. Es que esa profecía de ese reino que cope toda la tierra es nuestro anhelo, que más vidas lleguen al cuerpo de Cristo, para que el Señor sea revelado. Nosotros sabemos que la religión es una distorsión de este tiempo para separar, para romper tal vez las voces que tratan de hablar. Es por eso necesario que nosotros nos unifiquemos como cuerpo de Cristo y llevemos el mensaje como es: arrepentíos y convertíos. Hay una condición, y es que tenemos que dejar nuestra antigua manera de vivir. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando le damos oportunidad a Cristo de tomar su lugar en nosotros. Es por esa razón que en esta mañana hemos querido interrumpir tu día para que tú entiendas que es Él el que tiene que crecer, que deberíamos arrepentirnos, no meramente para obtener el perdón, ni meramente para tener paz, ni meramente para obtener vida. Si existe un reino celestial que requiere un arrepentimiento, necesitamos arrepentirnos si queremos entrar a ese reino donde el Señor sea quien reine en nuestra vida. Así que en este día tienes un mensaje que compartir, iglesia, y el mensaje que tienes que compartir es que Cristo vino y que quiere darle vida a otro, que Él habita en nosotros por medio del Espíritu Santo, que Él no habita en templo hecho de manos de hombre, que hoy el templo donde Él habita es el corazón de gente que ha sido transformada por medio del Espíritu Santo. En este día nosotros te predicamos la palabra, y para nosotros es un honor saber que estamos llevando la semilla, porque la semilla del reino es para predicarla ahora, para que más vidas entiendan que la parte religiosa no funciona. La parte religiosa te separa hasta de tu familia. La parte religiosa no te deja expresar el amor de Dios en tu vida, y es por eso que nosotros sabemos que el que cree estar firme, mire que no caiga, que necesitamos menguar como lo entendía Juan el Bautista, y que sea Él el que sea exhibido. Por eso en esta mañana nosotros te invitamos a que seas parte del nuevo nacimiento en Cristo. Las palabras de Jesús a Nicodemo era que se tenía que arrepentir y convertirse, que era necesario nacer de nuevo. Y es por esa razón que en este día nosotros, la iglesia del Señor, sale a la calle a predicar la palabra, sale a la calle a lanzar las redes, porque es necesario que más vidas lleguen al cuerpo de Cristo. Y en esta noche estaremos dándonos cita allí en el residencial La Cruz de Isabela, donde estaremos allí en medio de la plazoleta en un culto evangelístico en honor a nuestro Dios, y estará con nosotros el mensajero Yomar Quiñones, pastor. También estará predicando, y el ministerio estará evangelístico en la calle, donde estaremos allí haciendo nuestro acto de presencia, reconociendo que el tiempo que vivimos es uno postrero y que no hay tiempo que perder, que es necesario que la palabra llegue a más vidas y poder arrebatar las almas que le pertenecen a Cristo. En este día, Dios te bendiga grandemente, y vamos a orar. Padre, te adoramos y te damos las gracias. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos todo espíritu, Padre, de contienda, todo espíritu de competencia, porque el mismo
mismo Juan entendía que era necesario que él menguara para que Jesús creciera. Espíritu Santo de Dios, toma control de tu pueblo. A la distancia, Señor, toma el control y permite, Padre, que la semilla de tu palabra pueda llegar al corazón de alguien que como buena tierra pueda nacer y fructificar. Padre, la gloria es para ti. Gracias, Señor, por haber sido revelado a nuestra vida, por habernos perdonado y que hoy podamos compartir lo que por gracia hemos recibido. Padre, la gloria es tuya. Bendice a mis hermanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente, Iglesia del Señor. Es nuestro anhelo que tú puedas recibir este mensaje. Vamos a subirlo a un canal de YouTube donde estamos dejando esas enseñanzas disponibles para cada persona que la pueda necesitar y predicarla. Es nuestro anhelo multiplicarnos en las personas, porque para eso el Señor nos ha entregado un mensaje. Así que Dios te bendiga grandemente y adelante en el Señor. Buen día y buen provecho.